Buenas, señores. Pues hoy os voy a contar historia militar, exactamente. Hoy, hace tal día como hoy, en 1921, comenzó el desastre de Anual. Estas historias en escuela no te la cuentan. Y como estas, muchísimas, eso ya lo sabéis todo. El desastre Anual, pues como su nombre indica, fue en Anual. Eh, Mi abuelo materno estuvo allí y algunas historias sé de él, no de él porque yo no lo conocí, pero de mi madre que me transmitió. Os cuento un poco, para los que no lo sepáis, lo que aconteció en aquellos días. Eh, lo que es la desorganización de los mandos, eh, el creerte demasiado y también el valor y el coraje único de la raza nuestra hispánica. Vale, pues el desastre Anual en el protectorado que teníamos en Marruecos, lo que en su año romano era la Tingitania o la Mauritania, pues estaban pues tropas españolas pues, por diferentes puntos de la geografía del Ri. Y allí los nativos de allí son cabilas o cávilas, que son zonas pues de un grupo de, como aquí mismo la Sierra de Gata, gobernados por uno de cada cábila. Y, y allí estaba Ardenkrin, creo que es el que empezó a organizar las reyertas contra los españoles. Y había algunas reyertas de vez en cuando, pero aisladas. Pero empezaron a reclutar personas y empezaron a atacar. Atacaron a unos españoles. Estaba el general, no me acuerdo el nombre. Y mandó, se pensaba que era algo poco eso, y eran más de 7.000 rifeños que estaban atacando a los españoles. La policía que había allí era nativa de allí. El cuadro de mandos era el que era español y algunas tropas, y los demás eran nativos. Estaban los regulares entonces. ¿Y qué pasó? Pues que mandó sobre las 11 de la mañana del día siguiente eso fue el día 20, hace 3 días. Vamos, ya sabéis, casi 100 y algo de años. Pues la retirada fue desordenada. Cuando iban las tropas que salían desordenadas de las primeras ciudades, la misma policía que debía protegerlo empezaron a dispararles desde la colina, y en una de ellas murieron 600 españoles. En total fueron unos 9.000 españoles que murieron ahí. Están canciones de las guerras de Melilla y poemas, hay de todo. Y esa retirada, al volverse caótica, porque hasta los mismos tuyos que pensabas que es tuyo, que eran policías que le pagabas de aquella zona, te estaban matando, no había agua casi, ya sabéis, está donde está. Era esta época, que ya es sequía aquí, imaginaros allí. Y entonces tuvieron que salir por patas, como se dice aquí. Y claro, no es que te mataran. En una de las ciudades se trató la rendición, porque claro, estaba rodeada por miles. Y no se les respetó. Nada más entregar las armas, los degollaron. Normalmente les cortaban la cabeza y los quemaban, o los quemaban vivos, tanto a mujeres como a hombres, como a niños. Fue el desastre Anual, porque empezó en Anual. Continuaron y la retirada. Y ya mandaron, que fue el regimiento Alcántara, laureado, que es la máxima condecoración de España, el que con 527, que eran del regimiento, estuvieron cargando y cargando para proteger la evacuación, hasta el veterinario y corneta de los caballos cargaban, que ya no había hombres, y seguían cargando, y sabías que ibas a morir. Eso es una de las gestas que es raro, ¿no? Porque siendo un desastre fue una heroicidad, ¿no? Porque siendo un desastre, el regimiento de Alcántara, como mucho individualmente, ¿cómo se llaman? Muchos regulares, individualmente hicieron hazañas que se pueden ver en la historia, que están escritas y documentadas, que salvaron a vidas, que lucharon hasta la última gota de sangre. Y lo del regimiento de Alcántara pues no tiene nombre. No tiene nombre. Vemos muchas películas de las Américas, de esto, de que si las Termópilas, si esto. Si leéis la historia militar española, es única. No se puede escribir algo o hacer una película sin eso. Porque 527, que eran los de Alcántara, contra 8.000 rifeños,
y una cargaban y masacraban a la mitad, volvían a formar filas y cargaban. Dicen las crónicas que ya los caballos ya no corrían, iban al trote o al paso, porque ya no tenían fuerza los caballos. Y ya he dicho, las últimas cargas montaron a caballo veterinarios, cornetas, todo lo que había a mano. Todo por salvar y proteger a la gente que se estaba retirando. Aún así murieron unos 9.000 personas entre civiles y tal. Después sí, ya una vez que se llegó a los pocos supervivientes, que fueron casi ninguno, se volvió a reconquistar, claro. De ahí que está y la historia, ¿no?, que lo cuenta. Pero lo que es el regimiento de Alcántara fue y es laureado, ha estado muchos años sin reconocimiento, una cosa que a mí me avergüenza mucho de España, vamos, de mi país, de mi sangre, vamos. Es que a los héroes no los ponemos en un pedestal, como deberían estar, como a los regimientos de Alcántara, que ya sí, que no se les da la publicidad que deberían. Como ese os puedo nombrar a de Lezo a 40.000, a Diego de García de Paredes, bueno, a montones de ellos, que si ves la historia española, la historia militar, desde la primera infantería del gran capitán, hasta hoy en día, bueno, hasta cuando los romanos, porque me voy un poco del punto, pero es para entrar en contexto. Roma, la Galia, lo que es Francia, la conquistó en 9 años. España tardó 200 años y fue a través de tratados. Si no, siempre somos indómitos. De eso está el que sabéis que la sangre que tenemos todos, tanto los de ultramar como los que estamos en la península, somos de sangre caliente. Por lo tanto, nunca nos rendimos. Y ahí en Anual pasó eso, que malas órdenes, se dio que era una revuelta, no era una revuelta, era algo muy organizado, poco espionaje que se había hecho, y fue casi como abandonar a las tropas a la suerte, como ha pasado muchas veces, como pasó en Cuba, como pasó en Filipinas, que va, hay 7 españoles allí que defiendan contra 1.000. Se han dado muchos casos, en la historia lo podéis comprobar, que ha sucedido, que unos pocos han vencido a miles. El ejemplo lo tenéis en la batalla del río Cagayán, que 40 españoles contra 4.000 samuráis. Samuráis y con arcabuces a mismo igual de armamento. Y los vencimos. Entre esas, que son más fuertes que las termópilas de Leónidas. Pues lo que os digo, tal día como hoy, murieron miles de personas en los sucesivos días. Y en total 9.000 se calcula, entre 8.500 y 9.200 por ahí. Después de reconquistar, vamos, hablándolo así, las escenas que se encontraron dantescas, cuerpos quemados, degollados, de todo, que se tuvieron que hacer enterramientos, llegaban a ciudades a lo mejor 300 personas a tener que darle sepultura digna, fue un desastre, por eso se llama el desastre anual. Pues esas eran las cosas que quería decir, y para que la gente que me sigue, que me ve, que a muchas veces ve la televisión, va al desfile de las Fuerzas Armadas, va tal. Fijaros, las personas que estaban allí, como mi abuelo tuvo la suerte de sobrevivir, pero los que cayeron allí tenían sus familiares, y esa gente cayó defendiendo un ideal que era España, que tal, estuvieran equivocados o no estuvieran equivocados, ellos estaban defendiendo España, lo que es la sangre, las costumbres y la cultura española, lo que tenemos hoy en día. Eso estaban defendiendo esas 9.000 personas que había allí que murieron. O sea, por eso cuando hay gente que habla mal del ejército, si el ejército no vale para nada, si esto lo otro, si vamos, las instituciones militares españolas no son muy apreciadas por la gente del pueblo. Sí que la gran mayoría sí, pero hay mucha gente que tal. Tienen que pensar que esa gente, como esa de la que me lleva hoy por ser tal día como hoy que sucedió, tienen que saber que esa gente murió por nosotros. Y se les debe un respeto. Cuando se respeta eso, se respeta a los regulares. Cuando desfilan, uno se pone firme prácticamente, porque está desfilando los regulares, no los que están físicamente ahora, los fallecidos de antaño, la caballería de Alcántara, el regimiento de caballería, que todavía es que existe, en carro de combate, claro. Hay que respetarlo. Cualquier unidad militar española tiene una historia de héroes. Como la más condecorada son los regulares, que son las más condecoradas de España, son los que más en guerra han estado. Cuando pasa la Legión, todas esas cosas hay que valorarlas y saber que esos militares españoles no van a saquear, no van a matar, no van a hacer nada, van a proteger
o a civilizarlo, a lo que queráis llamarlo. Pero España nunca ha ido a ningún sitio a la rapiña, como así ha hecho el sajón. España nunca ha ido a la rapiña. Más lo podéis comprobar en ultramar, que España fue y la llenó de universidades y hospitales. Y los anglosajones, mirad lo que hicieron. Eso está ahí, es verídico y se puede comprobar. Vale. Hace poco, en la guerra de Bosnia-Herzegovina, y eso fue la Legión, un teniente de la Legión, con un convoy de 50 o 60 hombres, no sé exactamente cuál es, que lo voy a contar por detalles más recientes, para que veáis hasta dónde llegan nuestros héroes. A un pueblo los estaban masacrando la otra fracción, ¿no? Y ese pueblo eran cristianos, claro, y protegidos por el teniente de español. Y se refugiaron detrás de los carros de combate de España. Y con ellos venían 8 militares también, eslovenos, no sé si era esloveno, pero de esa zona, vamos, lo que era la Yugoslavia. Y claro, los otros que venían a matarlo, pararon, tuvieron un rifirrafe, pararon, hablaron con un español y dijeron que le entregara a la gente y tal. El teniente español, ahora no me acuerdo el nombre, se negó. Digo, se negó, son caballeros legionarios. Un español capitula, y cuando habla de capitulaciones después de muerto. Estando vivo no se habla de capitulaciones. Pues bueno, ¿qué pasó? Después dijeron que le entregaban a los militares, a los 8. Tampoco. Y dijeron que iban a atacar y iban a acabar con los españoles. Los españoles dijeron, adelante, adelante. Y los españoles consiguieron salvar a toda esa familia, a todos esos niños, incluso a los militares, salvarlos. Eso fue en el 90 y pico, cuando la guerra de Yugoslavia. Desobedeciendo las órdenes de la Alianza, de la ONU, de la Alianza Atlántico Norte, porque estaba el teniente estaba a las órdenes de la Alianza, como cualquier guerra que van a la Alianza. Desobedeció las órdenes porque llamó por radio que qué hacía, le dijeron que abandonara a la gente, que protegieran las tropas. Eso en la sangre de un español no está. Siempre, en todos los sitios, hemos ayudado como regla general al débil. Sea donde sea, no hemos permitido nunca. Por eso lo digo muchas veces. Hay que respetar a las fuerzas de seguridad del Estado. De nuestro Estado son únicas en el planeta. Por lo tanto, hay que respetarle cuando las veamos, cuando las veáis. Oye, acordaros de los que han fallecido por una labor para todos. Y el bienestar que tenemos, que nos vamos ahora en verano a la playa y tal, la seguridad que tenemos aquí, sabemos bien a quién se la debemos. Entonces lo que yo pido a la gente es que se conciencien, que tengan un poco de mira, un poco de respeto, que esta seguridad, este bienestar que tenemos, el estar bebiendo cerveza, ha sido a costa de la vida de nuestros hermanos. Esos militares que murieron en Anual, en otras guerras, esos han muerto para que nosotros disfrutemos. Y ellos no están y lo han perdido todo. Entonces, cuando veis pasar por la carretera, por lo que sea, un vehículo militar o lo que sea, acordaros que hay que respetarlo, porque nuestro bienestar se debe a ellos. El que sigamos así se debe a que tenemos un ejército poderoso, porque es así. Tú para negociar, tristemente, tienes que tener un respaldo, si no, no sirve. Y es la verdad. Y nuestros soldados, nuestras fuerzas de la policía y tal, son únicos en el planeta, son únicos en el planeta. Lo ha demostrado la historia y lo sigue demostrando la historia. Y os he empezado a hablar de esto porque tal día como hoy sucedió lo del desastre Anual. Que se les abandonó aquello. Y ya que se les abandonó a su suerte prácticamente, hay que por lo menos recordarlos y tenerlos en la memoria de la ciudadanía. Y escribir más libros y más estatuas porque se lo merecieron. Pues eso es lo que quería deciros hoy, ni más ni menos ni nada. Venga, a ser felices, paz y amor y adiosín.